Buenas tardes. El día de ahora el cuerpo académico 111 de la Universidad de Colima, que es titulado Gestión de Proyectos y Ciudad Competitiva, ha empezado a desarrollar una serie de entrevistas a personas que han ayudado a la comunidad. En el día de ahora tenemos en cuenta al licenciado Arturo García Arias. Él es una persona afinada en el Valle de Tecomán, en la ciudad de Tecomán, en el cual ha desempeñado puestos públicos y que tiene una alta representación para la sociedad. Primero lo que queremos es que se nos presente el licenciado Arturo y que nos diga algo sobre su trayectoria, por favor. Sí, gracias, buenas tardes. Agradecer a la universidad la oportunidad que me dan de poder expresar de alguna manera sobre los trabajos que ustedes realizan y los que nosotros también realizamos dentro de la comunidad. Mi nombre es Arturo García Arias, soy licenciado en Derecho egresado de la Universidad de Colima, pero mi campo de acción siempre ha sido en el ámbito político. Eso ha derivado que yo haya ocupado 3 veces una diputación en el Congreso del Estado de Colima y que me ha permitido conocer cuál es la realidad o cuál es la manera como nuestra sociedad en Tecomán se mueve. Quiero decir que las políticas públicas que he visto yo a través de los años siempre han sido encaminadas a darle esencia a lo que es el gobierno. Un gobierno sin políticas públicas no es gobierno, y estas tienen que ser necesariamente de gran impacto para transformar la sociedad, para atender a la sociedad, y deben de estar sustentadas en la realidad de cada comunidad y pensando en el bienestar de las personas. Y eso a través del tiempo yo lo he ido conociendo, y también he contribuido a que esa gente que forma parte de nuestra comunidad tenga algún beneficio. Debo decir que como legislador, derivado de la experiencia que tuve a través de los años, fui creador de una institución que está inserta en el Instituto para los Adultos en Plenitud, o de los adultos mayores ahora, y que consiste en una Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor. ¿Derivado de qué? De la experiencia que a través de los años empecé a ver yo del trato de los adultos mayores. Pareciera que el adulto mayor lo conceptuamos como que cuando ya es adulto mayor ya no necesita muchas cosas, lo cual me parecía a mí algo complicado, porque prácticamente quedaba en el abandono, y muchos adultos mayores subsistían gracias al apoyo de vecinos, no propiamente de la familia, y que en muchas ocasiones los familiares no los frecuentaban, no los apoyaban, no los cuidaban. Hay un artículo de la ley en el campo penal que castiga la omisión de cuidado. Quiere decir que cuando un padre abandona a un hijo hay una penalidad, y en Colima ya era un delito en sentido contrario, cuando un hijo abandona a su adulto mayor, pero quedaba sin esencia porque el adulto mayor jamás denunciaba a los hijos por el abandono o el maltrato o el abuso. En muchas de las ocasiones los adultos mayores eran abusados en el sentido de comprometer sus propiedades para que fueran avales o algo así, o en apoyos de familiares que después andaban perdiendo sus propiedades. Eso me tocó verlo una y otra vez. O que el adulto mayor empezaba viviendo al inicio de la propiedad o en las primeras habitaciones de la propiedad, y pasados los años terminaba viviendo en la parte posterior de la propiedad. Se me hacía muy injusto, y lo veía con toda naturalidad la familia, porque así estábamos acostumbrados a través del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que conceptualizamos ahí? Bueno, que la ley fuera efectiva. ¿Y de qué manera pudiera ser efectiva? Si el adulto mayor no la ejercía, pues estableciendo una Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor. Porque muchas de las veces, bueno, entre las veces que
que entre los hechos que pueden suceder es que hay adultos mayores que quedan en estado de interdicción, que no pueden decidir nada por ellos, y que el procurador vendría a sustituir la voluntad del adulto mayor. O en el caso de que los hijos abandonen al adulto mayor y el adulto mayor no lo denuncie, un vecino sí pudiera, cualquier persona, ir a la procuraduría y decir: tienen abandonado al adulto mayor, y el procurador haría las veces de llamar a la familia a establecer tareas para que lo atendieran, repartiéndose las tareas, ya sea en económico, ya sea con cuidados directos, y de esa manera pudieran darle el cobijo al adulto mayor. De esa manera estaríamos cubriendo una necesidad que se da en la sociedad, y que este tipo de política pública traducida en la ley los protegiera, ¿verdad? Porque ya en el caso de que los hijos no se pusieran de acuerdo o alguien fallara, el procurador sí ya podía él disponer de la aplicación de la ley de manera directa contra el abandono o la omisión de cuidado de los hijos hacia el adulto mayor. Que ese era el defecto de la ley, que era una ley que no se aplicaba porque el adulto no la ejercía, y aquí le dábamos a la institución que es la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor esa facultad para poder aplicarse la ley en contra de ellos. Además, para nosotros fue muy satisfactorio porque es la única Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor que hay en toda la República Mexicana. No hay otro estado que la tenga. Y en reuniones de adultos mayores, por sobre todo del Instituto de Adultos Mayores a nivel nacional, pues el modelo era muy atractivo, porque sí, efectivamente en muchas partes de la República era el mismo fenómeno. Bueno, yo de esta manera quiero darles a entender cómo nació una política pública que va en beneficio de la sociedad o de la comunidad. ¿Y esa idea fue debido a la observación de usted o fue una solicitud de la ciudadanía a reclamar la atención? ¿Cómo fue que surgió? ¿Cuándo fue que se dio cuenta de decir, ok, esta es una carencia de algo, ¿no? Lo que pasa es que a través del tiempo nosotros teníamos un programa que le llamábamos Visitando a nuestros vecinos y cumpliendo compromisos, o visitando a los enfermos o enfermas y cumpliendo compromisos, que nació hace muchos años, hace 20 y tantos años, y al ir a acudir con ellos empezamos a ver esa realidad. Entonces esa experiencia que tuvimos durante años fue germinando la idea de cómo hacer que la ley no fuera letra muerta, que esa ley que castiga la omisión de cuidado tanto para los hijos como para los adultos mayores fuera efectiva. En el caso de los menores, pues es efectiva, pero en el caso de los adultos mayores era letra muerta, y por eso conceptualizamos esa posibilidad de que hubiera una procuraduría, que en primera instancia procurara que el asunto se arreglara en el seno familiar, en primera instancia, y en segunda instancia quien no cumpliera, pues sí tuviera que tener una responsabilidad de carácter penal. ¿Cuál es el mecanismo que se hace para que sea atendido un caso como este? En el Instituto Estatal de Adultos Mayores ahora, antes era de Adultos en Plenitud, ahí está la Procuraduría. Si hablamos de Tecomán, aquí hay una oficina que está en la colonia Palmarreal 2, y ahí hay una oficina de adultos mayores, y ahí, por ese conducto se puede accesar a la Procuraduría. Cosa bien importante, no es necesario que sea familiar para que exista la denuncia. Puede hacerla cualquier persona, un vecino o alguien que esté cerca del adulto mayor y que vea que hay el abuso. Y nosotros, es una cosa muy recurrente y que nos encontrábamos diario, y por eso es que a través de esas experiencias nació una política pública de apoyo a la sociedad, traducida en una ley que creó la Procuraduría de Defensa del Adulto Mayor. Y en la actualidad, ¿cómo ha visto que si esa funcionalidad de esa institución si ha servido algo? O porque unas veces tenemos la problemática que se hacen las instituciones, se hacen las leyes, pero no se ejecutan. ¿Cómo ve ahorita la apariencia de
Debo decir que el instituto tiene la obligación de derivar los casos cuando los ve. Y como instituto tiene, no nomás recurren a él para buscar algún beneficio o algo que les auxilie, sino también denunciar. Y ellos están al pendiente de explicarle a la gente que hay manera de denunciar. Por ejemplo, ahora con la pensión para los adultos mayores hay la posibilidad del abuso, porque alguien puede ser el responsable de ir a retirar el dinero del cajero porque el adulto mayor no tiene las capacidades para poder hacerlo, y se da mucho el caso de abuso. Y entonces el instituto anda siempre vigilante de que no se dé ese fenómeno, ¿verdad? De que abusen, que se queden con el dinero y todo eso, y es de esa manera que ellos también luego recurren a la Procuraduría. Esto también, es como una pregunta, esto también puede ocasionar que debido a que no hay una capacidad de los parientes, puede que se canalice como al DIF o alguna asistencia social, porque el caso puede suceder, por ejemplo, de que, sí sabemos que necesitamos la atención de nuestro anciano mayor, ¿no? Pero algunas veces no hay el medio. Entonces aquí el problema, pues por desgracia, son las prioridades, ¿no? Muchas veces decimos, prioridades, la gente más joven, la gente que supuestamente necesita desarrollarse como los nietos o los hijos, ¿no? Entonces algunas veces el problema social que tenemos ahora, que pues la persona que ya no funciona, ya no aporta, pues lo vamos relegando. Es una costumbre mal hecha, ¿no? Pero aquí la cuestión es que si también, en el caso que no se pueda tendencia, también hay otras instituciones que pueden atender al anciano mayor. Sí, claro, hay otras instituciones, de hecho están los DIF, tanto el municipal como el estatal, que puede ver por los adultos mayores, por toda la familia, de hecho sí, es por toda la familia, pero por los adultos mayores sí, como no. Aquí lo importante de esto es que también lleve aparejado, y eso es el trabajo y labor del instituto, una culturización de la familia, en el sentido de que el adulto mayor no tiene por qué pasar penurias. Y digo porque muchos adultos mayores pierden sus propiedades porque firman de aval de algún nieto, de alguna hija, de algún hijo, y pierden su propiedad. Eso es una cosa muy recurrente, ¿verdad? Y también las condiciones en que terminan viviendo, y muchas de las ocasiones el propio adulto asume con una naturalidad eso, porque es un asunto cultural que viene arrastrándose desde hace muchos años. Pero yo estoy seguro que la educación que todos vamos recibiendo nos va llevando a solventar ese tipo de prácticas que sin lugar a dudas sí afectan a la comunidad y a los seres humanos de manera directa. Sí ha percibido con los cambios culturales de actitud y educación que se refleja en eso, porque algunas veces yo me acuerdo que en algunos libros, inclusive de primaria, ya hablan sobre la familia y hablan una importancia también de los abuelos. Bueno, no sé que ya ahorita este transcurso a la actualidad haya funcionado como una labor de reflexión entre las personas. Yo debo decir que cuando yo fui estudiante de primaria, había una cultura de cuidado de los adultos mayores muy acentuada. Posteriormente cambia la política educativa y deja de ver los valores cívicos de las personas, y cae mucho el problema de la educación en ese sentido, y nos llevó a eso. Pero en un principio, yo cuando era chico, yo veía la figura del abuelo como una cosa muy grande, muy importante, de gran relevancia, y posteriormente, al pasar de los años y al cambiar la política, sobre todo de esa materia de civismo que teníamos todos, decayó, degradó la sociedad, degradó la forma de ver a la familia, fue un poquito más individualista y menos familiar el enfoque que se le ha dado a la educación, y eso nos ha llevado a extremos de esa naturaleza que, supongo yo, ya la sociedad está regresando a ver esos aspectos que son fundamentales, porque lo más importante en la vida es vivir, no producir, es vivir, es lo más importante, vivir.
ni no enfocarse a solamente producir. Si nos enfocamos solamente a producir como una política única, pues vamos a afectar el tejido social. Esta será una cosa muy integral, pero con un enfoque más humano, de relaciones humanas. Eso sí es muy importante, ¿no? Porque debido a que hace que la sociedad se integre y la sociedad tenga una responsabilidad, ¿no? Porque también yo creo bien importante que pues la misión de todo joven va a ser adulto y luego va a ser anciano, ¿no? Sí, claro. Pues queremos comentar el ciclo, ¿no? Sí, claro. Hacer el ciclo y que no se nos corte por que fallecemos antes, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que eso sí debe ser muy importante, hacer entender que pues al fin de cuentas tu objetivo también va a ser una persona anciana, ¿no? Sí. Y grande, y que va a tener características diferentes de vida, ¿no? Y va a tener más atenciones por el ciclo de vida fisiológico, ¿no? Sí, No claro. va a haber de otra. Entonces, relacionado con eso, ¿qué otro marco cree que puede hacer la política pública para ayudar a la ciudadanía? Bueno, definitivamente que hay que ir viendo las realidades que se van presentando, porque las sociedades son muy dinámicas y van cambiando. De hecho, actualmente el enfoque del rumbo que lleva la sociedad es diferente al que había hace unos años. Hace pocos años. La política pública que se implementa en los últimos años es un poco más humanista, más encaminada a que nos reforcemos como familia. Yo creo firmemente que educarnos como familia es la solución a muchos problemas, a problemas no nomás como el que estamos comentando del abandono al adulto mayor, sino a problemas relacionados con la estabilidad familiar, con problemas de la seguridad que estamos viviendo, la inseguridad, mejor dicho, que estamos viviendo. Todo esto tiene más firmeza y más impacto si tenemos familias más integradas, que el compromiso familiar esté más fuerte que cualquier cosa que desintegre una familia. Eso es lo que yo a través del tiempo he aprendido. Llama más el corazón familiar que el deseo de llegar a objetivos de manera desenfrenada. Yo por eso sí creo que desde el núcleo familiar se debe de fortalecer la posibilidad de que los mexicanos logremos salir de este bache que hay con respecto a la inseguridad. ¿Por qué? Porque desde el seno familiar podemos hacerlo. Entonces eso es vinculándonos más y sobre todo no dejar ir esos valores, como el valor que mencionamos al principio, ese valor de solidaridad y de amor que tiene que existir entre los integrantes de la familia. En la actualidad es muy importante eso que se menciona relacionado con los valores, ¿no? Y la valoración tanto de la persona de quien tú dependes o a quien le ayudas y la sociedad, ¿no? Sí. Entonces esto va también a una pregunta, ¿cómo las familias han cambiado, ¿no? Antes la familia era padre e hijo, ¿no? Y ahora ya hay gente que se divorcia, ya hay gente que se une en pareja, y hay gente que tiene afinidades diferentes de género. Entonces toda esa relación, yo veo que es un poco más complejo lograr la unificación del sentido familiar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo cree usted que podemos ayudar a esos diferentes tipos de familia? Bueno, yo creo que la sociedad es muy evolutiva. Y las nuevas realidades o circunstancias que se van presentando, tenemos que saberlas unificar a la fortaleza de la familia. Y también que el ser humano, nosotros como integrantes de la familia, ya sea cabezas de familia, pues tengamos la fortaleza de poder llevar una familia por más tiempo. ¿A qué voy? Quizás no lo estoy expresando bien.
que en la actualidad el sacrificio por la familia casi es nulo. Cuando en una familia hay un problema, lo primero que se les ocurre, bueno, no lo primero, pero casi inmediato que se les ocurre es desintegrarse para que cada quien encuentre su estado de confort por su camino, por el camino de cada quien, y no el sacrificio de conservar la familia como un núcleo fundamental de cualquier sociedad. Yo creo que ahí nos falta trabajar mucho con las realidades actuales de diversidad de géneros, con todas las realidades, pero que no nos diga, ¿sabes qué? Yo ya le hice la lucha que estuviéramos cohesionados 1, 2, 3, 4, 5 años y hasta aquí. No, nos han diseñado otras generaciones que duran 30, 40 años cohesionados, y ¿a poco no existieron problemas? Los existieron. De hecho, yo tengo 42 años de casado, y te imaginas la cantidad de veces que no hubo problemas, muchísimos, pero pues no avientas la toalla así nomás porque sí. Y yo veo que ahora, como es un poco, la sociedad es un poco más individualista, lo primero que piensa es en sí, no en el núcleo familiar. Es lo que sí tenemos que trabajar mucho para unificar la familia con las realidades actuales que existen de la sociedad, ¿verdad? Tenemos que evolucionar así, ¿verdad? Fortaleciendo la familia, pero con la realidad actual. Sí, sí es importante usted lo que dice, ¿verdad? Tenemos que lograr que la familia se unifique y entienda los roles de cada uno según la edad, ¿no? Y cada edad tiene una participación y tiene una función en ayudar a los parientes cercanos. Entonces sí es importante que tengamos el sentimiento de familia, ¿no? Como una parte del desarrollo social. Entonces sí, qué bueno que estas acciones están ayudando y entender cómo podemos mejorar el desarrollo de la familia. Sí, desde luego que sí. Porque al final del camino, solo la familia como un núcleo fundamental de la sociedad es lo que verdaderamente debe resolver los problemas que tenemos en México y en todo el mundo. No es hablar de la familia, no es hablar del pasado. Hablar de la familia es fortalecer lo que pudiera ser la solución a muchos problemas. Y yo creo que desde el punto de vista del gobierno tiene que haber políticas públicas en ese sentido, y privilegiar que es en grupo, como sociedad, como familia, como sociedad, como podemos resolver los problemas o los temas importantes de la sociedad, y no desde el punto de vista individualista. Bueno, en esta ocasión le queremos dar al licenciado Arturo García Arias, que nos dio una gran aportación referente a este manejo de la política pública y cómo puede ayudar al mejoramiento de las instituciones y de las personas. Que en este caso es cierto, es una gran verdad, ¿no? Que muchas veces no hay un respeto para nuestros ancianos y muchas veces lo relegamos, ¿no? Entonces considero que sí es una parte importante del gobierno que ayude a unificar la sociedad y ayude a mejorarla. Entonces con eso hemos terminado esta parte de la entrevista y le damos gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.